muy buenas a todos y todas. Es un placer acompañaros en el curso que estáis realizando. Voy a proceder a presentarme para que conozcáis un poco quién soy y contextualizar en qué va a consistir esta pequeña clase virtual. Mi nombre es Jesús Pérez, yo soy licenciado en Psicología y doctor en Intervención Social. Desde hace unos años trabajo como director de la Fundación para la Convivencia Espacia, que es una entidad que está especializada en la atención e intervención en casos de situaciones de violencia. El objetivo de la Fundación es erradicar la violencia en todas sus expresiones e intervenir para reparar a aquellas personas que son víctimas de violencia. De manera especial y con un nivel de especialización muy alto trabajamos también con víctimas de violencia de género. Voy a intentar aislar aquellos factores que considero que son especialmente importantes a la hora de tener en cuenta para poder hacer una intervención de emergencias con víctimas de violencia de género, buscando poder comprender mejor cómo la víctima ha llegado a ser víctima y cuál es la situación psicológica en la que se puede encontrar, para que las intervenciones se hagan con un doble objetivo. Por un lado, intervenciones eficaces a un coste emocional asumible por parte de los equipos profesionales que participáis en este tipo de atención. Me gustaría trasladaros que la agresión o una situación de violencia de género que afecta a las mujeres o que puede afectar a los niños y niñas, que no podemos olvidar que son víctimas directas de la situación de violencia, requiere una intervención profesional lo más inmediata posible. Y en situaciones donde se produce la agresión requiere una intervención profesional muy especializada, cuyo objetivo es generar un espacio de confianza, seguridad y ofrecer una primera atención calmada que permita derivar a la mujer a un servicio especializado para poder continuar el tratamiento. Ni que decir tiene que tendríamos que hacer una salvedad, ¿no?, en cuanto a la tipología de agresión que se pueda producir y entendiendo que si el escenario en el que nos encontramos es el escenario donde una mujer ha sido víctima de una agresión física o psicológica, es un escenario, y el escenario donde una mujer haya podido ser víctima mortal nos enfrentamos a una situación un poco diferente, ¿no?, donde el principal objetivo sería atender a las familias de la víctima y hacer una extensión no solamente a los hijos, hijas, familiares directos, incluso a la gente del vecindario. Luego explicaremos por qué en este tipo de situaciones hay que hacer una extensión que sea un poco más amplia, ¿no? La necesidad de tranquilizar y generar confianza en la mujer es uno de los elementos más importantes. Me gustaría plantearos un pequeño debate, ¿no?, para que contextualicemos la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia los niños y niñas, ¿no?, que de alguna forma se afectan y que hace que sea una violencia o hace que genere un tipo de víctimas que es un poco diferente, ¿no?, a lo que puede ser una víctima de una catástrofe, aunque el objetivo de la atención psicológica de emergencias es bastante parecido, ¿no?, que es ofrecer un contexto de seguridad, minimizar el impacto emocional y trabajar con los síntomas de estrés agudo, de estrés postraumático que se producen en este tipo de situaciones. Que seas víctima de un hecho puntual no hace que las reacciones psicológicas sean muy diferentes, pero sí que es distinta, ¿no?, el origen, la explicación y las consecuencias que tiene para alguien que pueda ser víctima de esa situación. Habitualmente, la mayor parte de las mujeres que están sufriendo violencia por parte de sus parejas o de sus parejas sufren violencia desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando accedemos a intervenciones en situaciones de emergencia producto de una agresión puntual, lo que nos encontramos es una mujer con una sintomatología parecida a otro tipo de situación muy estresante y vitalmente muy impactante, pero con connotaciones emocionales muy diferentes, porque la persona que ha ejercido esa situación de violencia no deja de ser una persona emocionalmente muy pegada, muy ligada a esa mujer, ¿no?, su pareja, su expareja, el padre de sus hijos. Por lo tanto, la complejidad emocional de las reacciones, la ambivalencia y el estado de confusión que tienen las víctimas son muy importantes y a tener muy en cuenta, ¿no?, en este tipo de situaciones. Os pongo un ejemplo para ilustrar perfectamente esto. Cuando tú habitualmente sufres un incidente al que sobrevives, que es altamente impactante psicológicamente, tu hogar, tu familia y tu contexto más próximo
se puede convertir en un foco de calma y en un foco de intervención muy importante. En este tipo de situaciones, precisamente el hogar, la pareja, la expareja o el contexto de máxima privacidad es un contexto hostil. Por lo tanto, una parte de la intervención complicada ya no solamente es atender la reacción psicológica de la víctima en esos momentos, sino entender que es probable que eso sea el inicio de un cambio o el inicio de un recorrido largo si es primeras agresiones o el inicio de una ruptura emocional con el agresor, o bien porque venga la policía, o bien porque haya que llevar a la mujer a una casa de emergencias, o porque haya que protegerla fuera de su domicilio para evitar que la agresión se produzca, siempre entendiendo que las situaciones son muy complejas y muy diferentes con respecto a cada una de las víctimas. Bueno, hay una característica muy importante en el tema de la violencia de género, y es que se suele producir en un ámbito privado. Es decir, que es probable que la agresión en un primer momento para la mujer sea familiar porque se haya producido con anterioridad, pero que la mayoría de familiares, víctimas, vecinos o personas allegadas a veces ni tan siquiera, ¿sabes?, son conocedores de la situación que está viviendo esta mujer. El estado de convivencia y el estado de relación emocional entre una agresor y una víctima que tienen una unión emocional, lo que acaba produciendo es algo que se denomina el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Ese síndrome de la mujer maltratada, ¿en qué consiste? Es parecido al síndrome de Estocolmo en personas que han sido secuestradas y que lo que genera es una reacción psicológica muy ambivalente en la mujer a la que estamos atendiendo, porque no deja tener una relación emocional de dependencia con su agresor, y pese a que en esos momentos los equipos de atención de emergencia, equipos de atención psicológica y también policía, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, prestan atención, es probable que nos encontremos con una persona que esté preocupada por su agresor, que quiera saber dónde está, que quiera que la policía no le haga nada, o que incluso se resista a iniciar el proceso. El manejo psicológico de esto es absolutamente importante, porque muchas de las mujeres manifiestan síntomas muy importantes de culpabilidad que tenemos que acoger y entender desde el principio para poder comprender, analizar e intervenir desde esa incongruencia afectiva que puede suscitar de, por un lado, tú eres el agresor, pero por el otro lado tú eres eres algo importante para mí, ¿no? Ni que decir tiene que si en el contexto además hay menores, la intervención es absolutamente importante, ¿no? Porque los menores, además de estar en situación o de ser víctimas directas de la violencia, se encuentran en una situación importante de desprotección. Las víctimas de violencia, de manera característica, presentan signos importantes de miedo, ambivalencia y confusión, que es lo que estábamos explicando antes. Muchas veces presentan vergüenza y sensación de soledad, ¿no? Y esto también forma parte del trabajo que el agresor realiza para poder victimizar a la víctima, ¿no? Al final, cualquier persona cercana a la pareja, expareja, o a la familia o exfamilia, lo que acaba convirtiéndose es en un estorbo, ¿no? Por lo tanto, muchas de las veces, para poder ejercer un maltrato a largo plazo que acabe en una agresión puntual donde tengáis que intervenir, lo que nos encontramos es que la víctima cuenta con muy pocos recursos sociales para poder pedir ayuda, para poder salir, para poder alojarse en otro sitio, porque la gente o la estrategia de aislamiento que el agresor ha iniciado con ella lo que hace es aislarla completamente. A veces nos encontramos en el ámbito profesional con víctimas que sienten mucha vergüenza por relatar lo que ha sucedido, ¿no? Porque no deja de estar en el inconsciente de muchas personas que, bueno, es como, ¿sabes?, hablar de los problemas de familia, de los problemas de pareja, o lanzar a la luz una situación que se está viviendo desde la más absoluta privacidad. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas reacciones para poder hacer intervenciones eficaces a un coste emocional, asumible para los profesionales que estáis interviniendo. En este contexto y en esta situación, el síndrome de la mujer maltratada puede desarrollar conductas y comportamientos que nos cuesten entender en el momento de ayuda, y es que no se dejen ayudar o presten más atención a otras cosas que están sucediendo y no muy bien a la sintomatología. Para trabajar con ellas en las situaciones de emergencia es muy importante conocer cuáles son los recursos especializados. Dado la gran prevalencia de la violencia de género en nuestro país, existen teléfonos a nivel
nacional. En España, si estáis en otros países, también los gobiernos disponen de programas específicos de atención a mujeres víctimas, ¿no? Que pueden ser muy útiles en un momento puntual para que las mujeres puedan llamar, o para, una vez que hacéis la primera intervención de contención y de generar confianza y seguridad, podáis iniciar una posterior derivación para que ellas estén en una situación de seguridad y de confianza, ¿no? Y que reciban un tratamiento, porque eso es otra de las características más importantes de la violencia. La violencia se ha producido en el contexto de confianza, la violencia ha ido mermando las capacidades de reacción de la víctima, por lo tanto la intervención en emergencias es una intervención muy importante para controlar la sintomatología, pero no solamente para controlar la sintomatología, sino para conectar a la mujer a posibles dispositivos que la puedan ayudar y continuar. ¿Por qué? Porque el deterioro emocional y psicológico que ella sufre producto de ser víctima del maltrato de una forma tan continuada, al final lo que requiere es un proceso de intervención mucho más complejo, mucho más prolongado en el tiempo y mucho más adaptado a la situación de cada una de las mujeres. También los procesos judiciales posteriores, la custodia o la patria potestad de los menores en caso de que estén o que la pareja o expareja los tenga, dificulta la intervención porque no deja de, ¿sabes?, suponer un inicio de muchos procesos y periplos que hay que realizar para poder hacerlo. Hasta cosas tan simples como la salida del hogar, el abandono de sus cosas y de sus pertenencias, que son situaciones que generan un estrés psicológico añadido, ¿no?, al estrés de haber sufrido una agresión, o que esa agresión sea en un momento puntual severa o haya generado consecuencias muy severas para la mujer. La intervención psicológica es muy importante que se coordine, depende de cada una de las situaciones, pues con la intervención médica, con la intervención policial, y que eso permita generar el cúmulo de pruebas o el cúmulo de informes y documentos que luego permitan, ¿no?, iniciar un proceso de trabajo. Que esto no deja de ser bastante parecido a lo que se hace en cualquier otra intervención. En un proceso de intervención psicológica de tal gravedad y con tal deterioro emocional, la presencia es especialmente importante. Por lo tanto, creo que el papel que jugáis, ¿no?, a la hora de poder tranquilizar y de poder empezar a ayudar a esta mujer a iniciar un proceso que continúe, ¿no?, a poder asimilar lo que ha sucedido, es realmente importante. Y es importante hacerlo además sin juicio, sin enjuiciar, porque es probable que pueda haber un montón de aspectos que estén relacionados con su relato que nos sorprendan, que nos desorienten, que no nos cuadren, que no nos peguen, que tenga lagunas. Y esto todo tiene que ver con el trauma severo que no solamente se produce por el estrés puntual de la agresión, sino que es un trauma severo que se acrecienta con un trauma severo múltiple que viene acompañado, ¿sabes?, a través de lo que es del proceso emocional del propio maltrato. Ese trauma lo que ha generado es una merma en las capacidades de la mujer en general, para poder analizar la situación, para poder reaccionar ante esa situación, para poder hacer cosas que le sirvan, para poder proteger a sus hijos. Por lo tanto, se produce una situación de cierta negligencia por parte de ella, producto de la merma de sus capacidades. Es decir, podríamos definirlo como ha perdido el control de esa situación. Por lo tanto, con vuestra ayuda, lo que ella puede hacer es retomar otra vez ese control para empezar a tener despejada la mente y poder tomar decisiones. En este proceso es especialmente importante no juzgar, no por qué pasó, por qué estaba allí, qué es lo que estaba haciendo, por qué ha estado en esa situación durante mucho tiempo. Porque eso no solamente no ayuda, sino que puede contribuir, ¿no?, a la sensación de culpa que ella tiene ya producto de la situación. Numerosos mitos, incluso el propio estado psicológico de la víctima, nos hace encontrarnos o pensar que estamos ante una persona débil, ante una persona con un deterioro importante, desvalorizada, producto de la estrategia del maltrato del agresor. Por lo tanto, el apoyo emocional es especialmente importante. El apoyo emocional contribuye a empoderar a la mujer para que sienta la seguridad y tranquilidad suficiente como para poder tomar medidas en esta situación. El objetivo
es trabajar de los aspectos positivos y las potencialidades que la mujer tiene. No deja de ser curioso, ¿no?, que una persona aparentemente sin recursos haya podido sobrevivir a una situación de maltrato durante mucho tiempo. Por lo tanto, nos encontramos más ante alguien que no tiene recursos, ante alguien cuyos recursos están secuestrados o no están funcionando de una manera adecuada. Es especialmente importante trabajar desde la esperanza de poder salir para que la mujer pueda sentir esa fortaleza y que podamos utilizar, ¿no?, aquellos recursos y aquellos aspectos positivos que ella tiene para poder hacer frente a esta situación. Es probable que las situaciones de emergencia en las que tengáis que intervenir sean una situación de disparadero, que algunas veces se ha disparado porque haya sido una agresión más fuerte de lo normal, más fuerte de lo que frecuentemente se produce en esa situación, o que esa vez alguien ha llamado a la policía y eso inicia un proceso cuando desde luego no se ha producido la muerte, donde lamentablemente, ¿sabes?, poco se puede hacer por la mujer, pero mucho se puede hacer por el contexto donde ella vivía y que ella deja y donde la intervención también es muy importante. Pero un aspecto de reflexión interesante es que la intervención y la contención en situaciones de emergencia tiene que ser un punto de enlace con la posterior terapia o el posterior trabajo que hay que realizar con ella, ¿no? Ya lo señalábamos antes, la importancia y lo importante que es que la mujer pueda sentir esa confianza en vuestras herramientas para que eso lo podáis canalizar hacia algo que la conecte, porque una de las cosas realmente importantes es que tome conciencia de que eso forma parte de un proceso muy largo y que necesita trabajar, ¿no?, para poder abandonar la situación de violencia que está viviendo y que la ha llevado a esa situación. En definitiva, podríamos concluir que trabajar y el objetivo de la intervención en emergencias con mujeres víctimas de violencia de género tiene dos partes, ¿no? Una atención especial, que os vuelvo a señalar, hacia los menores que están en las escenas y que necesitan una atención y necesitan un trabajo importante para prevenir futuros problemas psicológicos, y por otro lado hacer intervención como se hace en otros ámbitos de las emergencias, entendiendo la especificidad, ¿no?, de la dificultad emocional que es probable que la mujer plantee producto del síndrome de haber estado maltratada durante mucho tiempo y haber desarrollado esa especie de indefensión aprendida, y por otro lado de las características del maltrato, ¿no?, que ese maltrato se produce en espacios que son importantes y de mucha confianza para las mujeres. Espero que esta reflexión os ayude a poder contextualizar el problema, y espero que las intervenciones que hagáis sean eficaces a un coste emocional asumible para vosotros. Muchas gracias por acompañarnos en el curso y os deseo lo mejor. Un saludo.